Aquí está la forma que tendría un tubo Venturi industrial. Se fijan que tiene las formas cónicas que hacen, que generan esta caída de presión, de manera que uno pueda medir el flujo a partir de la diferencia de presiones. Y tiene sus tubitos o conectores donde uno pondría los sensores de presión, que podría ser un manómetro, pero que podría ser también un sensor de presión directamente. En los análisis que hemos hecho antes hemos puesto manómetros, porque es visual, porque es algo más fácil de intuir de que una presión es más grande que la otra, porque para el lado que se cargue más el brazo del manómetro. Pero en general, claro, uno lo que pone aquí son sensores de presión. Entonces, para medir caudal, necesitamos medir presiones, la diferencia de las presiones. Este otro de acá es una placa orificio. Pero aparte de los sensores de presión diferencial, que son los que están acá, hay otros sensores. Tenemos aquí un sensor de Coriolis, tenemos aquí un sensor de tipo turbina, aquí tenemos unos sensores de área variable, que son rotámetros, se llaman así, rotámetros. Aquí tenemos un sensor magnético, ¿no? A partir de un campo magnético alterno, puede medir, por la ley de Faraday, puede medir el caudal. Y este de acá es un tubo pitot. Aquí tienen la versión industrial del tubo pitot. Se fijan que aquí hay un tubo que se mete. Aquí es una versión un poco distinta a la que vimos recién, ¿no? en la implementación, pero igual aquí tiene esos orificios que están ahí, son los que se ponen perpendiculares al flujo. Y tiene que tener por acá, este tubo que está acá es abierto abajo, por lo tanto ahí está la presión que pasa paralela al flujo. Entonces lo importante del sensor de Pitot es que mide la diferencia de presiones a partir de la diferencia entre la presión estática de la presión dinámica. Y para medir la presión dinámica ponemos estos tubos perpendiculares y la presión estática paralela, una toma de presión paralela. Bueno, tiene aquí estas indicaciones, son importantes porque si ustedes se fijan, si ustedes esto lo van a poner dentro de una tubería, tienen que saber que los tubitos, los orificios estén perpendiculares al flujo. Entonces, externamente, ustedes van a ver que estas manillas le indican cuál es la posición o la orientación de los tubos. Entonces, si ustedes ven que el manómetro está chueco, va a ir mal, obviamente, porque los orificios que deberían estar perpendiculares al flujo no lo están. Entonces, estos son indicadores para que el operario tome las manillas ahí y lo ajuste y después apriete la tuerca para que eso no se mueva. Y con el tiempo, obviamente, las vibraciones, esto podría soltarse la tuerca y girarse. Entonces hay que estar atentos de que se mantenga la perpendicularidad de los orificios de la toma de muestra de la presión dinámica. La otra, la horizontal, es más difícil de que cambie, pero también habría que ver que no haya habido un choque y haya dejado esto doblado, ¿no? También puede pasar, de que junto con el aire, acuérdense que son grandes volúmenes de aire, puede ir un objeto sólido de repente que fue succionado y pasó a llevar los sensores y hasta ahí no llegó la medición. Si ustedes no están atentos a eso, van a seguir midiendo y, y puede generar alguna catástrofe si tomamos en cuenta la medición. Si ustedes se recuerdan, hace algunos años, creo que fue el 2011, hubo una catástrofe aérea de un avión que navegó a ciegas porque le habían tapado los orificios del sensor de presión. Entonces la altura no la podía medir y el piloto le estaba haciendo caso a los sensores que le decían que estaba alto, cuando en realidad estaba a punto de chocar, bueno, hasta que chocó. Una tragedia, así que es importante, obviamente, que los orificios estén destapados para que el sensor pueda medir correctamente la diferencia de presión. En el caso del avión, le habían hecho mantención al avión y alguien le había puesto, por decir así, en términos simples, un scotch a los orificios
para que la pintura no entrara al tubo. Y pintaron, pero después se les olvidó sacar el scotch. Con un scotch quedó ese drama, murió mucha gente. Bien, así que la instrumentación, como les digo, es crítica, saber cómo funcionan y mantenerlos operativos para que sigan midiendo como corresponde. Entonces tenemos los métodos para medición de caudal. Ya vimos el de placa orificio, el Venturi, el tubo Pitot. Hay una variante que se llama el tubo flujo. Están los medidores de CO, rotámetros, turbina. La turbina es la que les mostré aquí, que el dibujo, ustedes lo pueden ver más o menos aquí, de que hay una hélice que producto del movimiento del fluido hace que gire la hélice. Es como si ustedes soplaran acá, obviamente eso va a girar porque las aspas tienen una orientación que hace que pueda girar en torno a un eje. Entonces aquí están los puntos de apoyo del eje y al girar el eje, como aquí hay una paleta que son ferromagnéticas, entonces uno pone aquí un sensor inductivo que detecta la presencia de la paleta. Entonces transformamos el movimiento del fluido en un giro y el giro lo medimos por la cantidad de pulsos por vuelta. Mientras más rápido gire la turbina, este detector de acá va a detectar más pulsos por cada rotación. Y eso va a ser entonces una medida del flujo a partir de la cuenta de los pulsos. Este sería entonces el tipo de turbina. Están los otros que son más, estos son más tecnológicos, por decirlo así, porque mide la frecuencia de los vórtices, de los torbellinos que aparecen producto de unas obstrucciones que uno pone a propósito en el paso del fluido para generar estos vórtices. Están también los sensores magnéticos, ultrasónicos, que miden a partir de la diferencia del tiempo de propagación de un pulso sonoro en una dirección y otra. Los de Coriolis, que también son un fenómeno bien interesante, y los de desplazamiento positivo, que son los que permiten llenar ciertos volúmenes y hacerlos que roten. Los desplazamientos positivos son los que se usan para medir el consumo de agua domiciliario. Fijaos que hay unos sensores ahí, bueno, unos medidores le llaman. El medidor del agua es un sensor de tipo desplazamiento positivo. Bueno, veamos de qué se trata. En general, tendríamos aquí que los sensores basados en la presión diferencial están estos de acá y sus variantes. Y pueden estar conectados a un tubo NU, que es lo que hemos visto, o al fuelle de un sensor de tipo diafragma para medir la diferencia de presión, porque tenemos que, a partir de esa diferencia de presión, podemos saber el caudal. También se pueden usar sensores de equilibrio de fuerza, celdas de deformación, que vamos a ver más adelante. Están los sensores que miden caudal a partir del principio de área variable, que se llaman rotámetros, que se basa en el equilibrio de movimiento potenciométrico. Ahí se conecta, por ejemplo, a un cursor. Están los sensores de velocidad directamente. Estos son de tipo vertedero en canales abiertos. Esto es interesante para medir flujo en canales abiertos. Se pone una obstrucción en B y se mide la velocidad del fluido saliendo de esa restricción. Los de turbina, que son los que le mencionaba recién, miden directamente la velocidad del fluido por la rotación y las ondas ultrasónicas. Se basa en que hay cierto, supone que el líquido trae algunas partículas, no es solamente líquido, tiene algunas partículas de algún sólido, una mezcla, y eso se puede usar entonces para medir ondas ultrasónicas. El rebote. Por fuerza, placas de impacto. Uno podría poner directamente, en vez de poner una placa orificio, que era una placa con un orificio, uno puede poner ahora una placa de impacto.
directamente perpendicular al fluido. Y esa placa de impacto va a estar sosteniendo la fuerza del fluido, la presión, la presión dinámica que decíamos. Entonces, si uno mide la fuerza de esa presión dinámica, que sería la presión por el área, entonces uno podría saber cuál es la velocidad a partir de la medición de fuerza. Y el sensor magnético, que es a partir de la tensión inducida por este efecto de Faraday. Y las líneas de corte que produce el líquido conductor. Veamos entonces, ¿qué más hay acá? Dice los medidores volumétricos y medidores de caudal de masa. Aquí está. Los de masa, los de flujo másico, como les decía, necesitan también medir la densidad. Entonces, una forma de medir la densidad es a partir de las mediciones de temperatura. Se uno mide flujo volumétrico, temperatura, y uno conoce el número de moles del gas que está circulando, uno entonces puede aplicar la ley de los gases ideales, obviamente con su correspondiente corrección a los gases reales, para obtener la densidad del aire y obtener finalmente entonces el flujo. Los de Coriolis son afectados por la densidad directamente en su frecuencia de oscilación, por lo tanto, los sensores de Coriolis permiten medir directamente tanto el flujo como la densidad, por lo tanto, ese tubo en vibración uno lo puede calibrar para distintos gases con distintas densidades. Ahí uno tiene que usar otro elemento que se llama el puente de Wilson, que es el que convierte las variaciones de resistencia de las membranas que se deforman para poder medir entonces a partir de una señal física, partiendo por una deformación y finalmente por una medición eléctrica. Entonces, los sensores son cadenas de sensores más que un único sensor, pensando siempre en que el objetivo es conectar estos sensores a un dispositivo electrónico, a un controlador. El controlador lo único que puede medir son variaciones de corriente o variaciones de voltaje. Y el objetivo, en nuestro caso, es llegar desde el sensor hasta la señal eléctrica que nos permite medir esa variable como una palabra digital dentro de un computador. A eso usualmente se le llama el transmisor, a la parte que convierte las variaciones mecánicas en señales eléctricas, usualmente se le llama el transmisor. Y el sensor mismo es el que convierte la variable a medir por una variable mecánica, deformaciones, vibraciones, giros, rotaciones, velocidad angular, diferencias de presiones. Así que tenemos ahí una gran gama de alternativas para medir caudal, dependiendo de cuál es el objetivo primordial, si queremos medir volúmenes por unidad de tiempo o masa por unidad de tiempo. Bien, aquí tenemos entonces para la medición de líquido en cañería cerrada, los que ya vimos. Esta es la placa orificio, que tiene un diámetro D mayúscula y aquí un diámetro D minúscula. Se produce una caída de presión, así que yo la mido. Y a partir de esa medición, entonces puedo conocer el flujo volumétrico que está pasando por ahí. Si conozco la densidad, multiplico el flujo volumétrico por la densidad y tengo el flujo másico. Para que no se les olvide, la relación entre el flujo volumétrico y el flujo másico. Acuérdense que QM, el flujo másico, masa por unidad de tiempo, es igual a la densidad de lo que estoy midiendo por el flujo volumétrico. Entonces, este subíndice M hace la diferencia. QM estaría, por ejemplo, QM sería un flujo másico en kilogramos por segundo. Y el flujo volumétrico, para que sea consistente en esa ecuación, si la densidad está en
en kilogramos por metro cúbico. Entonces, si la densidad está en kilogramos por metro cúbico, el caudal volumétrico tendría que estar en metros cúbicos por segundo. Es importante que siempre hagan el análisis dimensional antes de aplicar una fórmula. Ahora, no es habitual de que los sensores de flujo volumétrico entreguen caudal en metros cúbicos por segundo. Usualmente lo entregan en metros cúbicos por hora. O litros por segundo también. Entonces hay que poner atención a las unidades para establecer la relación entre el flujo másico y el flujo volumétrico. Así que tengan cuidado con esta relación. Bien, entonces decíamos que aquí tenemos las tres principales implementaciones. Boquilla le llaman aquí al que nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos esto? Es del tipo Tobera. Aquí le pusieron boquilla, pero en inglés es nozzle, que se puede traducir de las dos maneras, como boquilla o Tobera. Este es el Venturi, que la diferencia, ¿se acuerdan que aquí la placa genera turbulencia, más turbulencias que las que genera el de boquilla, o porque la forma evita que se generen más turbulencia? Entonces el factor de corrección, el CD, el coeficiente de descarga, es más pequeño que este de acá. Aquí las pérdidas son mucho más grandes, aquí las pérdidas son más pequeñas. Y este de acá es el que tiene menos pérdidas porque precisamente se acomoda el movimiento del fluido para que no exista en lo posible ningún torbellino. Entonces, se logra laminizar el fluido en este tramo para que la ecuación de Bernoulli sea lo más válida posible, aunque, como ustedes saben, nunca se consigue lo ideal, pero sí se aproxima. Bueno, y aquí hay ciertas restricciones, por ejemplo, que los ángulos de ataque del cono y el ángulo de salida del cono están ahí normalizados. Eso va a depender obviamente del tipo de fluido, así que cuando uno selecciona un tubo de Venturi también tiene que especificarlo de acuerdo al fluido que ya me dijo. Aquí tenemos el otro, el D, el tubo de Pitot, que, como les decía, hay orificios que están perpendiculares a la velocidad del fluido y otros que están paralelos. Entonces uno mide la presión estática y otro mide la presión dinámica. Es la forma de instalar este sensor Pitot. Hay otros que son de codo, que precisamente al hacer fluir un fluido en un codo vertical hacia arriba, con un radio conocido, uno puede entonces ponerse en tomas de presión aquí a 28 grados y a 45 grados, y a partir de esa diferencia de presión también obtener el flujo. Entonces, en general, todos estos sensores nos entregan el flujo volumétrico proporcional a la raíz de la diferencia de presiones. Obviamente cambia este factor de proporcionalidad, y en algunos casos hay más pérdidas que en otros. Esto de acá, el Pitot tiene pocas pérdidas, se usa principalmente para medir gases, flujo de gases. Y aquí tiene tantas pérdidas como este de acá. Así que, bueno, esos son. Aquí hay unos links que yo no sé si estarán vigentes, porque la última vez, a ver, quiero mostrarles el tubo Pitot para no hacer una pausa en el video. Entonces, aquí tenemos a Bernoulli. Hace 300 años, entonces, Bernoulli estableció la relación entre la velocidad y la diferencia de presiones, que se utiliza en general para medir el flujo volumétrico. Y aquí les presento a Pitot. At the same time, the French engineer Henri de Pitot is constructing a device for measuring the traveling speed of ships using
Y él lo que quería medir era la velocidad con la que viajaban los barcos a vela. Entonces, le interesaba la velocidad del viento. Flow pressure. His instrument is known as the pitot tube. Entonces, en su honor se construyeron estos, lo que él descubrió al principio, esto de medir la diferencia entre la presión estática y la presión dinámica, poniendo orificios perpendiculares al movimiento del fluido y otros paralelos. Y eso es lo que está aquí implementado ya industrialmente. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. On the front and rear of this probe are several holes. Aquí están los orificios. Hay unos que están, bueno, están perpendiculares. Y hay otros que están Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. With its two pressure. Y aquí, en vez de poner, como en el caso que habíamos visto recién, un manómetro, se instaló aquí un sensor de presión de tipo membrana. Esta membrana amarilla aquí se deforma, producto de la diferencia de presiones entre un lado y otro. Y esta membrana tiene características eléctricas, una resistencia que cambia con la deformación. Entonces, esas deformaciones eléctricas las podemos transformar en una señal compatible con un instrumento de control, un PLC, que tiene entrada de voltaje o corriente en un cierto rango. Chambers, separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second pitot tube, rotated by 90 degrees. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow, an additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. As a result, different values are detected in the pressure chambers of the sensor. Higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity, and therefore the dynamic pressure, the greater the differential pressure measured. Pitot tubes are able to register the flow in both flow directions. This means that balancing measurement. Por eso tenía orificios adelante y atrás, porque puede medir la velocidad del fluido en ambas direcciones. O sea que no siempre se usa la cañería para hacer circular masas de aire en una sola dirección. O sea, eso permite que se pueda medir en ambas direcciones. For example, in gas pipeline networks, can be carried out at any time. Continuous improvements have been made to pitot tubes over the past decades. Devices with a built-in temperature sensor, for example, together with a flow computer, can also calculate temperature-dependent mass and energy flow. Claro, aquí le agregan más medidas. Pueden medir aquí el flujo másico, porque están midiendo la temperatura también, y con eso pueden saber la densidad del fluido que está pasando. This feature is particularly important in industrial processes involving saturated steam or gases. Para medir precisamente gases calientes y vapores. A unique feature is that pitot tubes can register flows in extremely large pipelines. This advantage applies not only to square ventilation ducts, but also to the measurement of flue gas or exhaust emissions in large chimneys of up to 12 meters in diameter. Hay implementaciones de hasta 12 metros de diámetro, donde uno puede instalar estos tubos de pitot, por ejemplo, en la salida de las chimeneas.
Pitot tubes from Endres and Hauser are being used increasingly in industry for cost-effective flow. Ya, y ahí está la propaganda de Andrés. Bien, entonces, como les decía, pueden revisar entonces los links que hay acá. Me acuerdo que en algún momento vi que había uno que no funcionaba, pero no recuerdo cuál en este minuto, pero en general, bueno, después me pueden mandar un correo si alguien encuentra algún link que no funcione. Bien, ahí está entonces el tubo Pitot, bueno, el de codo también, y ahí también hay un video para sensores de presión diferencial. Además de lo que están en el aula, acuérdense de la clase pasada que les mostré ahí un listado de videos que están ahí disponibles. Estos de acá están disponibles en YouTube, pero los otros están ahí cargados, guardados en aula. Aquí tenemos una comparación de la pérdida de presión o la caída de presión entre un tubo Venturi y una placa de orificio. Aquí tenemos que es mucho mayor la caída de presión entre las placas de orificio que un Venturi. Los Venturis tienen caída de presión, pero muy poca. Entonces, claro, y el que lo hace a medida, el propietario Flow 2, el que hace un Venturi especialmente para su aplicación, obviamente lo va a diseñar para que tenga la menor cantidad de pérdidas posible. Así que, bueno, es importante tener en cuenta esas pérdidas. Medición de flujo de líquido en cañería cerrada.